No soy tu sangre. Su voz atravesó la habitación como un cuchillo, cada palabra cargada de un veneno que nunca creí que fuera capaz de albergar. Elena estaba plantada frente a mí, el pecho subiéndole y bajándole rápido, los ojos ardiendo con una clase de odio crudo que casi me dejó sin aire. Por dentro, algo se silenció. No se hizo añicos, pero se vació del calor que yo había guardado para ella toda mi vida. Recordé los años que le había dedicado, las noches largas, los sacrificios constantes, la forma en que siempre la puse delante de todo, sin importar la tormenta que ella misma provocara. Y ahora esto, esa verdad que me arrojó, que nada de eso contaba, que yo no contaba. La herida no estaba solo en las palabras, sino en la facilidad con que la soltó, como un arma que había estado afilando durante años. No me moví. No repliqué. Dejé que su veneno se clavara en mí. Y en esa quietud vi las cosas con claridad por primera vez. Era hora de acabar con la apariencia, de enfrentarlo todo de frente, de zanjarlo de una vez por todas. Antes de seguir, susurré internamente, suscríbete para no perderte nuestras historias más recientes. Y entonces Sophie se tiró al suelo a hacer una escena, gritando a todo pulmón porque yo no le compraba ese juguete ridículo. Ahí mismo, en medio del Walmart, todos mirando como si fuera un monstruo. La voz de Mónica llevaba esa nota aguda de agotamiento que ya había oído antes cuando le puse delante una taza humeante de té de jengibre. La taza golpeó suavemente la mesa de la cocina, la misma mesa vieja donde me senté con ella a hacer problemas de matemáticas y listas de ortografía 15 años atrás. Sus manos se cerraron alrededor del calor de la taza, pero la mirada estaba lejos, fría. Ya no sé qué estoy haciendo mal con ellos, papá. Ethan se está metiendo en problemas en el colegio, y Sophie, sus palabras se apagaron mientras sorbía, más una pausa para reunir la siguiente que un disfrute real del té. ¿Y Adrien? Pregunté con cuidado, sentándome frente a ella. ¿Cómo está llevando eso Adrien? Soltó una risa corta y sin humor. Adrien trabaja todos los turnos extra que puede y aún así no llega. La hipoteca no deja de subir. La cuota del coche también. La comida está por las nubes. Todo sigue subiendo. Me miró entonces y reconocí esa mirada, mitad súplica, mitad exigencia. Sentí el mismo tirón en el pecho que había sentido incontables veces antes, ese impulso que me había abierto la cartera una y otra vez. Pero algo en el ritmo ensayado de sus quejas me hizo detenerme. Mónica, ¿os habéis sentado tú y Adrien a revisar el presupuesto? Propuse. Quizás sí. Su tono se endureció al instante. Papá, no lo entiendes. No es cuestión de dejar cafés o caprichos. Son facturas reales. Lo sé, cariño. Pero si supierais a dónde va realmente el dinero, quizá encontraríais que, traté de ablandarlo. ¿Qué somos descuidados con el dinero? ¿Que no sabemos organizarnos? Ella dejó la taza con fuerza, el té salpicó cerca del borde. ¿Crees que no lo he intentado ya todo? Alcé las manos como en rendición. No era eso lo que quería decir. Solo pensaba. Y los niños, me cortó ella, la voz subiendo. Quizás si entendieras cómo es criar hoy en día en vez de juzgar desde tu sillón, te darías cuenta de que no se puede disciplinar a los niños como antes. Los tiempos han cambiado. Un peso frío se instaló en mi estómago. La forma en que dijo, como antes, llevaba una acusación escondida que no acertaba a nombrar. Mónica, no estoy juzgando. Solo intento ayudar. Si marcaras límites claros y los aplicases. ¿Consecuencias? Replicó, y se lanzó de la silla tan rápido que ésta chirrió contra el suelo. ¿Crees que no entiendo las consecuencias? ¿Que los dejo desmadrarse porque soy idiota y no sé mejor? No dije eso. Respondí. Estás aquí en tu casita ordenada con tu retiro planificado y me miras por encima del hombro. Juzgas cómo crío a mis hijos, cómo llevo mi matrimonio, cómo manejo mi vida. Sus mejillas se encendieron, los ojos le brillaban con algo más profundo que las palabras. No tienes la menor idea de lo que significa lucharlo de verdad. En vez de ayudar, me das lecciones de presupuestos y crianza como si tuviera 12 años. Sentí entonces que el suelo entre nosotros se resquebrajaba, los cimientos de nuestra relación crujían con cada frase que salía de su boca. Mónica, quiero ayudar. Siempre lo he querido.
Dije. Pero quizá, ¿qué esperas? ¿Que sonría más? ¿Que haga el papel de la hija agradecida mientras todo se derrumba? Su voz tembló, años de resentimiento se derramaban de golpe, algo que jamás vi venir. ¿Quieres la verdad, papá? El silencio se espesó entre los dos, extendiéndose como un cañón que no podía cruzar. El corazón me latía con fuerza y un instinto profundo me avisó que pisábamos terreno peligroso. Me miró como si yo no fuera su padre, como si todos aquellos años compartidos se hubieran volatilizado. No soy tu sangre. Las palabras brotaron de ella como ácido, cada una empapada de una amargura que llevaba años esperando detonarse. ¿Qué puedes saber tú sobre criar hijos? Parpadeé, atónito, como si me hubieran abofeteado. La cocina se comprimió a mi alrededor, el aire era denso y costaba respirar. Mónica, dije con cuidado, tienes que calmarte. Y no te atrevas a decirme que me calme. Su voz se quebró en histeria. Y deja de hablarme como si fuera una niña despistada. Te sientas ahí, como si fueras un sabio, pero la verdad es que no tienes ni idea de lo que significa ser un padre de verdad, porque no lo eres. Algo en su tono heló mi sangre. No era solo rabia, había cálculo en sus ojos. ¿Qué exactamente quieres decir? Pregunté. Me hice una prueba de ADN el año pasado. Sus palabras cayeron pesadas. ¿Quieres saber por qué nunca sentí esa conexión de la que la gente habla? ¿Por qué nunca me sentí realmente tuya? Porque no soy tu hija. Su risa fue aguda y quebradiza. El mundo se inclinó bajo mis pies. 25 años de recuerdos, sus primeros pasos, las rodillas raspadas, los cuentos para dormir, las graduaciones, de pronto parecían fotografías robadas de la vida de otro. Eso no puede ser verdad. Oh, que sí lo es. Metió mano en el móvil, las manos temblorosas pero decididas. Tengo los resultados aquí. 0% de probabilidad. 0. No eres mi padre biológico. La miré, una extraña con la cara de mi hija, y sentí algo morir dentro de mí. No romperse, morir, dejándome hueco por dentro. La mente me llevó a aquellos últimos meses feos con Victoria. Las peleas, las acusaciones, la culpa que había dado por inevitable tras el naufragio de nuestro matrimonio. Ahí lo tienes, insistió Mónica, su voz fortaleciéndose en el silencio que le cedía. Ahora ves por qué tu supuesta sabiduría no significa nada para mí. Solo fuiste un hombre que se casó con mi madre. Nunca fuiste nadie para mí. Me quedé paralizado, el tiempo estirándose como horas aunque solo pasaron segundos. Ella sonreía con un brillo que olía a victoria, disfrutaba de mi quebranto. Cuando por fin hablé, mi voz resultó fría, demasiado serena. Me levanté despacio y metí la silla bajo la mesa con manos firmes. Vi un destello en sus ojos, esperaba lágrimas, rabia o súplica, no aquella quietud medida. Si no soy tu hija, dije, caminando hacia la repisa llena de fotos familiares, supongo que ya no tengo obligaciones paternas. Cogí su foto de graduación del instituto, aquella sonrisa de 19 años mirándome, y la guardé en un cajón. Las fotos de Navidad, una tras otra, las metí en silencio. Trofeos de fútbol que aplaudí cada fin de semana. El dibujo con crayones del tercer curso que proclamaba el mejor papi del mundo. Todo al cajón. ¿Qué haces, papá? Preguntó ella, la voz teñida de inquietud. No soy tu papá, ¿recuerdas? Contesté sin mirarla, mientras recogía lo que representaba mis años de cuidado. Te hiciste esa prueba. Sabías los resultados desde hace un año. Y en vez de decírmelo en privado, con honestidad, esperaste hasta ahora para usarlo como un arma. Se apartó un paso atrás. Sí, Mónica, lo dijiste. Su móvil vibró, pero no lo miró. Papá, estaba enfadada. Dejé de llamarte así. Ese título ya no me pertenece. De ahora en adelante, quedémonos con la verdad. Fui a mi escritorio, saqué un cuaderno y empecé a listar. Pagos de hipoteca, cuotas del coche, fondo de emergencia, regalos de Navidad para los niños, cheques de cumpleaños, la compra. Cuando Adrien perdió su trabajo, alcé la vista y encontré su cara pálida. Muchísimas cosas para alguien que, según ella, nunca fue padre. No puedes estar hablando en serio. Nunca estuve más serio.
Arranqué la página, la doblé con cuidado y la puse sobre la mesa. ¿Quieres saber cómo es la vida sin un padre? Vas a descubrirlo. Sin dudarlo, saqué el móvil. Adrien contestó en la segunda llamada. Hola, Adrien. Soy yo. Manteniendo la mirada en la cara de Mónica mientras su color se escapaba. Quería informarte de que a partir de hoy no voy a proporcionar más ayuda económica a vuestra familia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Preguntó él. Podrías preguntarle a tu mujer. Ella ha dejado claro que los lazos familiares no son lo que yo creía. Así que no veo razón para seguir con obligaciones que, al parecer, nunca existieron. No entiendo. Enhorabuena, hijo. A partir de ahora, tú eres el único proveedor de tu hogar. Mónica te pondrá al corriente. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Mónica se quedó boquiabierta, el horror desplegándose por su rostro. No puedes hacer esto. Los niños, balbuceó. Los niños necesitan. Los niños ya tienen 2 padres. Eso es más que suficiente. Yo no soy uno de ellos. Abrí la puerta de par en par. Es hora de que vuelvas con tu familia. Esto es una locura. Me has criado. Eso tiene que contar. Según tú, no cuenta nada. Abrí aún más la puerta. Querías que saliera la verdad, Mónica. Pues aquí tienes otra. Las acciones tienen consecuencias y vas a aprender lo que se siente. Ella se quedó congelada, por fin las lágrimas brotaron. Yo, sin embargo, no sentí nada. El amor, el instinto de protegerla, el perdón rápido que siempre había llevado por ella, todo había sido cortado de raíz por su revelación y por la crueldad con que me la arrojó. Por favor, susurró. Vete a casa, Mónica. Vuelve con tu verdadera familia. Aprende a manejar tu vida sin el hombre que dices que nunca fue tu padre. Se marchó sin decir nada más. Cerré la puerta detrás de ella y el silencio que llenó la casa no fue como ningún otro que hubiera conocido antes. No era vacío, era, por fin, honesto. Esa primera noche me golpeó más fuerte que nada en mi vida. Me senté en el salón, mirando las paredes desnudas y los estantes vacíos donde siempre habían estado las fotos de Mónica, tratando de entender cómo me había convertido en el villano de mi propia historia. 25 años de amor, sacrificio y ponerla en primer lugar, borrados en un instante por un informe de laboratorio y un momento de crueldad deliberada. No dejaba de ver su rostro en mi mente, la forma en que sus ojos se iluminaron cuando lanzó ese golpe final. En su expresión no había sorpresa ni pena, solo satisfacción. Disfrutó viéndome derrumbarme. Ese fue el corte más profundo, no los resultados del ADN, sino saber que alguien a quien había amado sin condiciones sintió placer al destrozarme. Mi cabeza giraba con preguntas. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Cuántas cenas comió en mi mesa? ¿Cuántos sobres de dinero aceptó? ¿Cuántas veces me dejó jugar al abuelo con sus hijos, mientras guardaba ese arma secreta? La traición se me sentaba en el pecho como un peso de plomo. A las 9 de la mañana siguiente sonó el timbre. Por la mirilla vi a Adrien, cambiando de pie a pie, con el pelo despeinado y la camisa arrugada. Las ojeras decían que tampoco había dormido. Abrí la puerta y él dijo en voz baja: «Vincent, tenemos que hablar». Me aparté y lo dejé entrar. Sus ojos fueron directo a la repisa vacía donde antes estaban las fotos familiares. Parecía genuinamente afectado, lo cual ya era algo. Adrien nunca había sido de manipular. ¿Ella te lo contó todo?, pregunté, sentándome en mi sillón. Sí, murmuró, frotándose la cara con ambas manos. Vincent, te juro que no tenía ni idea. Lo del test, lo del padre biológico. Ella nunca me dijo nada. ¿Pero la crees? Se desplomó hacia adelante. Me enseñó los papeles. Lo siento mucho, Vincent. De verdad. Su honestidad era casi más difícil de soportar que la crueldad de Mónica. Entonces, ¿a qué has venido, Adrien? ¿A ayudarme a empaquetar lo que queda de su infancia? Los niños, dijo en voz baja. Sophie y Ethan siguen preguntando por qué el abuelo no viene. Se preguntan cuándo vas a visitarlos. Le sostuve la mirada. Diles que no voy a ir.
Explícaselo como mejor te parezca. El rostro de Adrien palideció. Vincent, vamos. Ellos te quieren y tú los quieres. Eso tiene que importar, aunque la biología no. Ahí estaba, la carta de la culpa, jugada con suavidad pero precisión. Explícalo como quieras, dije. Ya no son mi responsabilidad. Pero ellos te quieren y tú los quieres, insistió. Miré a aquel hombre decente atrapado en un lío que empezó mucho antes de su matrimonio. Adrien, déjame preguntarte algo. Si mañana descubrieras que Sophie y Ethan no son realmente tuyos, que Mónica te ha mentido durante años, ¿seguirías sintiéndote obligado a mantenerlos económicamente? La sangre se le fue del rostro. Eso es diferente. ¿En serio lo es? Me incliné hacia adelante. Porque desde donde yo estoy, yo soy el que fue engañado. Yo soy el que construyó su identidad de padre sobre la hija de otro, mientras el padre real tenía vía libre. Los niños no eligieron esto, dijo en voz baja. Ni yo tampoco. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Pero Mónica sí. Ella eligió hacerse esa prueba. Eligió cuándo contármelo, y eligió hacerlo de la forma más cruel posible. Esas fueron sus decisiones. Ahora le toca vivir con lo que viene. Adrien se quedó mucho rato en silencio, abriendo la boca y cerrándola sin hablar. Al final preguntó, ¿y sí? ¿Y si ella pidiera perdón? ¿Y si de verdad intentara arreglarlo? ¿Y cómo sería ese perdón? Pregunté. ¿Borraría 25 años de mentiras? ¿Cambiaría el hecho de que sonrió mientras me destruía ayer? No tuvo respuesta. Se fue poco después y yo me quedé solo con mis pensamientos hasta que sonó el teléfono esa tarde. Vincent. La voz de Victoria era acero frío. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Hola, Victoria. Estoy bien. Gracias por preguntar. No se te ocurra ponerte sarcástico conmigo. Mónica está destrozada. Adrien está confundido. Y mis nietos no entienden por qué su abuelo ha desaparecido de sus vidas. Tus nietos. Dejé que las palabras quedaran en el aire. Interesante elección de términos. ¿Sabes a lo que me refiero? La criaste. No puedes irte solo porque las cosas se pongan feas. ¿Feas? Una risa amarga se me escapó. Victoria me miró a los ojos y me dijo que yo nunca fui su padre. Lo disfrutó. Yo solo estoy aceptando su conclusión. Estaba alterada. La gente dice cosas que no siente. Oh, ella sí lo sentía. Tenía los resultados de ADN para probarlo. Resultados que guardó durante un año entero. Eso no es enfado, Victoria. Eso es planificación. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de décadas de verdades no dichas. Siempre fuiste vengativo, dijo al fin. Y tú siempre fuiste una mentirosa. Mi voz permaneció tranquila, pero las palabras golpearon como un martillo. 25 años, Victoria. 25 años dejándome creer que Mónica era mía. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un hombre? ¿De lo que me robaste? Estaba protegiendo. Te estabas protegiendo a ti. Ocultabas una aventura y me dejaste pagar el precio emocional, financiero, en todo lo que cuenta. Y ahora tienes el descaro de llamarme vengativo por negarme a seguir financiando tu engaño. Esos niños necesitan a su verdadero abuelo, al padre biológico de Mónica. ¿Le has dicho que tiene nietos? ¿Sabe de los problemas financieros de su hija? ¿O piensas mantener ese secreto también? Su respiración cortada me dijo que había dado en el blanco. No lo sabe, ¿verdad? Presioné. Todos estos años y nunca se lo dijiste. Así que no solo me robaste la verdad a mí. Le robaste a él ser padre, y le robaste a Mónica conocer a su verdadero padre. Y, aún así, de algún modo yo soy al que quieres pintar como villano. Recuérdame otra vez por qué soy yo el que está mal aquí. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Mi voz se endureció. Tú y Mónica creasteis todo este desastre. Y ahora esperáis que yo lo tape, que siga fingiendo que no pasó nada, que siga desempeñando un papel en una mentira que ya me ha vaciado.
Pues se acabó. Busca a otro para cargar con ese peso. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Pero sabía que no era el final. La presión vendría más fuerte ahora. Intentarían la culpa. Intentarían la manipulación. Tal vez hasta usar a los niños como peones. Pero por primera vez en años, me sentí claro. La niebla que me había pesado desde la revelación del día anterior por fin se disipó. Entendí mi lugar ahora. No era un padre. No era un proveedor. No era una red de seguridad. Y, para mi sorpresa, esa comprensión no me aplastó. Se sintió como libertad. 3 días después empecé a vaciar la casa. Comencé por su dormitorio, el que había dejado intacto desde que se mudó hace 5 años. Congelado en el tiempo, como un santuario para una hija que ahora sabía que nunca había sido mía. Todo se fue. Trofeos, boletines de notas, tarjetas hechas a mano que me había dado en el Día del Padre y en mis cumpleaños. Uno por uno desaparecieron en bolsas negras gruesas. Trabajaba despacio, constante, como un hombre siguiendo un plan. El proceso venía en oleadas. Primero su habitación, luego los armarios, luego las cajas del sótano que yo mismo había rotulado años atrás con mi letra cuidada. Cosas de Mónica. 25 años de mi vida ordenados, empaquetados y sacados a la acera como cualquier otra basura. La señora Coleman, de al lado, fue la primera en darse cuenta. Estaba arrastrando la tercera bolsa cuando apareció en su valla, con una taza de café en la mano y la curiosidad escrita en la cara. —¿Te mudas, Vincent? —preguntó, intentando sonar casual. —Solo tirando trastos viejos —le dije, subiendo otra bolsa al montón. Curioso cómo se acumula la porquería con los años. Se inclinó, entornando los ojos hacia lo que asomaba por un desgarro en una bolsa. Un marco, unos libros, incluso un birrete de graduación. Eso es mucha porquería. 25 años de porquería, respondí y me di la vuelta hacia la casa. Cuando salí con la siguiente carga, Frank del otro lado de la calle se había unido a ella. Los dos miraban como quien observa un accidente en la carretera, perturbados pero incapaces de apartar la vista. Eso parecen fotos familiares, dijo Frank, señalando la caja de mis manos. Lo son, contesté, soltando la caja entera en la pila sin titubear. Una foto de boda de Mónica y Adrien se deslizó, sus caras sonrientes camino directo al vertedero. La noticia corrió rápido, como siempre en un barrio. Al anochecer, mi montón de basura se había convertido en un espectáculo local. Vi cortinas moverse, pequeños grupos de vecinos susurrando, teléfonos vibrando con sus teorías. Estaba cargando el escritorio blanco de Mónica, ese que le pinté cuando tenía 8 años, en la parte trasera de mi camioneta cuando sonó mi móvil. —¿Te has vuelto loco? La voz de Mónica reventó el altavoz. La señora Kim me acaba de llamar. Dice que estás tirando todas mis cosas de la infancia. Estoy vaciando trastos, dije, empujando el escritorio a su sitio. Objetos que ya no cumplen ningún propósito en mi vida. Son mis recuerdos, mis fotos. ¿No puedes simplemente? En realidad sí puedo. Están en mi casa, lo que las convierte en mi propiedad, y he decidido que ya no las quiero. Por un momento creí que había colgado. Luego su voz volvió más baja. Por favor, sea lo que sea que pienses de mí, esas cosas son todo lo que me queda de ser tu hija. Pero tú nunca fuiste mi hija, le recordé, la voz plana. Lo dejaste lo bastante claro. Esas cajas no son recuerdos de un padre y una hija. Son souvenirs de una mentira. Se echó a llorar, pero no me movió nada por dentro. Sé que estás herido, pero esto es una locura. La gente habla, Vincent. Todo el vecindario dice que has perdido la cabeza. Que hablen. Y hablaron. La historia corrió por la comunidad como incendio en paja seca. En el supermercado me crucé con Beth Caldwell, que conocía a Mónica desde niña. Vincent, querido, me he enterado de todo, dijo, con la voz empapada de compasión. Esa pobre muchacha debe estar hecha polvo. Enterarse de algo así sacude a cualquiera. Seguramente está estallando porque no puede con la verdad. Pero perderte además a ti, perder a su padre, debe ser insoportable. —¿Ah, sí? —pregunté,
metiendo cosas en el carrito. Claro, quizás si le dieras tiempo, espacio, puede que vuelvas y la dejas procesar sus sentimientos. Los ojos de Beth me suplicaban, pero no dije nada. Seguí hacia la caja, donde me esperaba una visión distinta. Greg Sullivan, el antiguo director del instituto de Mónica, se inclinó y habló en voz baja. Vincent, me enteré de lo del ADN. Es una verdad pesada de descargar después de casi 30 años. ¿Lo es? Asentí. Y la forma en que te lo dijo, negó con la cabeza. Recuerdo a Mónica en clase. Chica lista, pero siempre con una beta calculadora. Incluso entonces sabía cómo apretar botones para conseguir lo que quería. Lo observé un momento más. Por fin, alguien que no la pintaba de inmediato como víctima desamparada. Anda diciendo por ahí que la sorprendió tanto como a ti, siguió Greg. Afirma que estás exagerando, actuando por despecho. Pero una prueba de ADN no cae del cielo, ¿verdad? Alguien tiene que pedirla, pagarla, esperar los resultados. No, dije en voz baja. No pasa por accidente. Y elegir soltar esa verdad en medio de una discusión acalorada cuando tú solo intentabas ayudarla, Greg negó. Eso requiere una marca muy concreta de crueldad. Las líneas quedaron trazadas. De un lado, el equipo Mónica, la hija pobrecita, sorprendida por la ciencia y herida aún más por el rechazo frío de su padre. Hablaban el idioma del perdón, de los lazos incondicionales, de cómo unos análisis nunca deberían pesar más que el amor. Del otro lado estaba un grupo más pequeño, el equipo Vincent. No eran tantos, pero sus voces tenían peso. Hablaron de su decisión de ocultar los resultados durante un año, de la precisión con que eligió el momento y de la satisfacción que le produjo el corte. Entendían que no todas las traiciones tienen parche y que incluso el amor de un padre tiene límites. El momento más claro llegó cuando me crucé con Carol Winters en el banco. Fue la jefa de Mónica en su primer trabajo de verdad, y siempre la había respetado, directa, aguda, una mujer que no endulzaba nada. Vincent, me dijo, alcanzándome en el mostrador. He estado oyendo las dos versiones. Esperé, curioso por ver hacia dónde se inclinaría. La semana pasada Mónica vino a verme. Quería pedir un préstamo. Dijo que la habías cortado tras un malentendido familiar. Lo pintó como una bronca por facturas, insinuando que quizá había sido algo autoritario. Ah, ¿sí? Pero luego Greg Sullivan me puso al día. Prueba de ADN, un año de silencio y después, usarlo como arma. Eso no es un malentendido, Vincent. Eso es traición. Carol me miró directo a los ojos. ¿Sabes qué le dije cuando pidió el dinero? Negué. Le dije que las acciones tienen consecuencias y que quizá, por primera vez en su vida, iba a sentir todo su peso. Aquella tarde, de camino a casa, pasando junto a vecinos que o me dedicaban sonrisas tristes o apartaban la vista, me di cuenta de algo importante. Ya no me importaba de qué lado estaban. Sus susurros, sus juicios, su lástima, todo era ruido. Lo que importaba era que la mentira que había cargado durante 25 años por fin se había arrancado de mi espalda. Cada bolsa arrastrada a la acera, cada foto soltada, cada reliquia tirada cortaba otra cadena. La verdad, al final, no fue destrucción. Fue liberación. Fue libertad. 2 semanas después de nuestra última conversación, Adrien volvió a presentarse. Pero no era el mismo hombre que se había plantado en mi porche intentando calmar las aguas por Mónica. Esta vez se veía desgastado, roto y, por debajo de todo, enfadado. Tenemos que hablar, dijo, y se le oía el peso en cada palabra. No porque Mónica me lo haya pedido. No por los niños. Esto es por lo que estoy viendo. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Esquivó el salón y fue directo a la mesa de la cocina. Se dejó caer, pasándose las manos por el pelo, un gesto que decía que la presión llevaba demasiado tiempo acumulándose. Vincent, te debo una disculpa, empezó. No solo por lo que hizo Mónica, sino por no verlo antes. Me callé, sabiendo que necesitaba espacio para soltarlo. Después de nuestra última charla, empecé a fijarme de verdad, a observarla. Su voz cargaba decepción y asco. ¿Sabías que anda contando versiones distintas según con quién hable? Lo sospechaba.
A los Kelly les dijo que la prueba de ADN fue una tontería, un capricho, y que ella se sorprendió como todos. A Beth Caldwell le aseguró que se la sugirió su madre por historial médico. Y a Greg Sullivan se frotó la sien. A Greg le dijo que tú llevabas años dudando de su paternidad, haciéndola sentir insegura sobre su lugar en la familia. Una ira fría me tensó el pecho. Incluso ahora seguía retorciendo la historia. Pero lo peor, prosiguió Adrien, fue cuando empecé a preguntarle directamente. Cosas simples. Vincent, ¿cuándo te hiciste la prueba? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué elegiste ese momento para decírselo? ¿Y qué dijo? Las respuestas cambiaban. Primero, la primavera pasada. Luego, hace 6 meses. De repente, por Navidad. Las razones también, curiosidad, luego asuntos médicos, luego investigar ancestros. Vincent, llevo 7 años casado con ella. Sé cuándo miente. Le serví una taza de café. Le temblaron las manos al cogerla. ¿Qué más? El dinero, susurró, pálido. Dios, Vincent, el dinero. Sabía que a veces nos ayudabas, pero no imaginaba cuánto. No lo entendí hasta que se detuvo. Sacó el móvil y empezó a deslizar por movimientos bancarios. Con cada pase, se le iba el color. ¿El pago de la hipoteca que estabas cubriendo? Pensé que eran unos cientos para ayudarnos con el ajuste. Eran 1.200 cada mes durante 2 años y medio. No dije nada. Lo dejé seguir. Las letras del coche, el seguro, la guardería, las emergencias que yo creía que cubríamos con ahorros, rió sin humor. No tenemos ahorros, Vincent. Nunca los tuvimos. Todo lo que tomamos por estabilidad venía de ti. ¿Y ahora? ¿Ahora? Levantó la vista con ojos vacíos. Estamos a 5 semanas de la ejecución hipotecaria. Van a embargar el coche el jueves. Ya tuve que sacar a Sophie de danza y a Ethan de fútbol. Y Mónica actúa como si nada. Dice que es temporal. Que se te pasará lo dramático. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Dramático? Entre otras cosas. ¿De verdad cree que, como la criaste y la quieres, vas a ceder? Cree que todo esto es pose. ¿Y tú qué crees? Adrien se quedó mirando el café largo rato antes de hablar. Creo que sabía lo que hacía al hacerse la prueba. Creo que sabía exactamente cuánto te iba a cortar cuando te lo soltara. Y creo que esperaba que te lo tragases, la perdonases y siguieras haciendo de padre igualmente. Duro veredicto para tu esposa. Es honesto. Su voz fue plana. ¿Quieres saber qué me remató? Anoche, cuando los niños preguntaron otra vez por ti, les dijo que estabas en una fase y que pronto se te pasaría. Los miró a la cara y les dijo que su abuelo estaba haciendo una rabieta. Las palabras se quedaron entre nosotros. Mónica no solo reescribía la historia para los vecinos, también envenenaba a sus hijos contra mí. Adrien, dije con cuidado, necesitas entender algo. Esto no es una fase. No es una rabieta. No se me va a pasar. Mónica tomó sus decisiones y yo las mías. Lo sé, dijo suave. Y, sinceramente, no puedo culparte. Si alguien a quien amo y por quien me sacrifico me tratara como ella te trató, negó. Haría lo mismo. Pero los niños, Vincent. Sophie y Ethan no pueden comprender nada de esto. Solo saben que su abuelo ha desaparecido de pronto, y su madre les repite que volverás. ¿Qué se supone que les diga? La verdad, en un formato que puedan digerir, pero la verdad al fin y al cabo. Mónica no lo permitirá. Ya me amenazó con llevárselos y desaparecer si los vuelvo contra ella contándoles lo que pasó de verdad. Le estudié la cara, el agotamiento, el miedo, la toma de conciencia de que estaba casado con alguien más egoísta de lo que jamás imaginó. ¿Qué quieres de mí, Adrien? Si has venido esperando que cambie de opinión. No, me cortó rápido. No por eso vine. Vine porque necesitaba decirlo en voz alta. Porque estoy viendo lados de mi mujer que jamás imaginé. Porque me doy cuenta de que mi matrimonio entero descansa sobre mentiras y manipulación. Adrien se incorporó y empezó a pasear, los hombros tensos, la mirada clavada en la ventana.
El otro día me enteré de que Mónica pidió $4.000 a su compañera Nicole. Le dijo que era para facturas médicas de Sophie. Giró un poco la cabeza, la voz áspera. Sophie está perfectamente, Vincent. Más sana no puede estar. Mónica necesitaba dinero para otra cosa. Y en lugar de decir la verdad, inventó otra historia porque no podía admitir que nos hundíamos después de que estallara lo vuestro. Así que ahora las mentiras crecen. Se multiplican, dije. Su voz llevaba una mezcla de rabia e incredulidad. Miente a vecinos, a amigos, ahora a compañeras de trabajo. Y yo no dejo de pensar, si puede mentir así de fácil, ¿qué más me ha mentido todo este tiempo? ¿Qué otras cosas tragué sin cuestionar, porque confiaba en ella? Por fin volvió a sentarse frente a mí. Los ojos firmes, pero gastados. Vincent, necesito que me oigas, estoy de tu lado en esto. Lo que te hizo fue cruel. La manera en que te lo soltó fue despiadada. Y ahora verla retorcer la historia, verla alimentar mentiras a todos, incluidos nuestros hijos. Lo entiendo. Entiendo por qué la cortaste. Pero estás esperando que reconsidere, dije, seco. No, negó con fuerza, la voz firme. No te pido que la perdones. Te pido orientación, porque me estoy ahogando. No sé cómo blindar a mis hijos de los escombros que su madre creó. No puedo tapar nuestras finanzas, al menos no sin suplicar ayuda. No tengo derecho a pedirte nada. No puedo reconstruir lo que ella destrozó contigo. Ese daño le pertenece solo a ella. Y me estoy dando cuenta de que tampoco puedo arreglar a mi esposa, porque ella no cree que necesite arreglarse. Lo miré, un hombre decente atrapado en las secuelas de la crueldad de Mónica, y sentí algo que no había sentido desde que empezó todo esto, verdadera compasión. No por Mónica. Nunca más por Mónica, sino por Adrien y por esos dos niños que no tuvieron voz en nada y, sin embargo, cargan con el peso más grande. Adrien, dije con voz baja y firme, no puedes rescatar a alguien que está decidido a ahogarse. Y desde luego no puedes construir una vida sólida sobre las arenas movedizas de las mentiras de otra persona. Asintió despacio, con lágrimas asomándole a los ojos. Lo sé, susurró. Dios me ayude, lo sé. La llamada que hice ese jueves por la tarde fue breve y directa. Mónica, necesitamos una última conversación. Tú, Adrien y yo. Este sábado en mi casa, a las 3. Papá. Este es mi último acto de buena fe, la corté. Si quieres la más mínima posibilidad de reparar algo, te presentarás. Pero hay una condición, las mentiras se acaban ya. Nada de cuentos para los vecinos. Nada de versiones de víctima para tus amigas. ¿Verdad o nada? Hubo una pausa lo bastante larga como para oírle la respiración al otro lado. Cuando por fin habló, su voz había perdido el filo de siempre. De acuerdo. El sábado amaneció gris y frío, un día a juego con la pesadez en mi salón cuando los tres tomamos asiento, Mónica y Adrien en el sofá, yo, en mi sillón. Se sentía menos como una reunión familiar y más como un tribunal. Antes de empezar, dije, manteniendo el tono calmo y parejo, quiero dejar claro por qué estamos aquí. Adrien me ha contado cosas preocupantes sobre las historias que andas contando, Mónica. Te doy una oportunidad para decir la verdad tú misma. Apretó la mandíbula. No le he mentido a nadie. Ah, ¿no? Alcancé el cuaderno que había usado semanas atrás para anotar su dependencia económica de mí, ahora lleno de notas nuevas. Repasemos. A los Kelly les dijiste que la prueba de ADN fue un capricho y que te sorprendieron los resultados. A Beth Caldwell, que tu madre la quería por motivos médicos. A Greg Sullivan, insinuaste que yo llevaba años cuestionando tu paternidad. El color le subió a las mejillas, pero se mantuvo desafiante. La gente oye lo que quiere. Yo nunca dije. Y luego está la cronología, pasé de página. ¿Fue la primavera pasada? ¿Hace 6 meses? ¿Por Navidad? ¿Cuál es? No tengo por qué sentarme aquí. Sí, sí tienes. La voz de Adrien cortó la suya como una cuchilla. Ella se volvió, sorprendida por aquel hielo en su tono. Tú querías esta reunión, dijo él. Me dijiste que podías arreglarlo si Vincent te escuchaba.
Así que responde. Mónica miró a su esposo como si no lo reconociera. Adrien, se supone que estás de mi lado. Lo estuve. Te defendí ante Vincent, ante los vecinos, ante mí mismo. Pero empecé a observar. Su voz ganó fuerza. El dinero que pediste prestado a Nicole supuestamente para facturas médicas de Sophie cuando Sophie está perfectamente. Tu cuento de que Vincent es controlador mientras he visto los extractos de todo lo que nos dio, las promesas a los niños de que al abuelo se le pasará la fase. Estaba intentando protegerlos. ¿Protegerlos de qué? ¿De saber que su madre hizo explotar, por despecho, la relación más estable de sus vidas? ¿Despecho? La voz de Mónica se alzó. Le dije la verdad. Después de años viviendo una mentira, por fin le dije la verdad. Entregaste la verdad de la forma más cruel posible, dije en voz baja, tras guardártela un año, en medio de una discusión. En el momento de causar el máximo daño. Eso no fue verdad, Mónica. Fue poder. ¿Poder? Rió con amargura. ¿Qué poder? Mira mi vida, Vincent. Mira lo que tu abandono le ha hecho a mi familia. ¿Mi abandono? Sentí la ira removerse, pero la mantuve medida. Me pasé 25 años amándote, sosteniéndote, siendo el padre que creí que necesitabas. Tú pasaste un año sabiendo que no era tu padre biológico y elegiste usar ese dato como arma contra mí. ¿Quién abandonó a quién? Mónica se puso en pie de golpe y fue hasta la ventana. No entiendes la presión que llevo. Adrien trabajando sin parar, los niños descontrolados, problemas de dinero, y luego enterarme de que todo lo que creía sobre mí era una mentira. Así que decidiste convertirlo también en mi problema. Se suponía que ibas a quererme igual, gritó. Se suponía que ibas a ser el tipo de padre que me ama pasara lo que pasara. Pero en cuanto supiste que no compartimos sangre, me tiraste como si no fuera nada. Solté, dije despacio, porque me dejaste claro que 25 años de devoción no significaban nada para ti. Porque disfrutaste haciéndome daño. Porque te plantaste en mi cocina y me dijiste que yo no era nadie. Estaba enfadada. Fuiste cruel. Hay diferencia. Cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Y más que cruel, fuiste deliberada. No fue un arrebato emocional. Lo sabías desde hacía un año. Lo calculaste. Entonces, ¿cuándo te hiciste la prueba? Saltó Adrien, su voz como un látigo. Y no me des otra cronología cambiante. ¿Cuándo? Mónica lo encaró y, por primera vez, vi un verdadero destello de miedo en sus ojos. ¿Qué más da cuándo? Porque he pensado en los tiempos, insistió Adrien, cuando empezaron a desmoronarse de verdad nuestras finanzas, cuando comenzaste a pedir ayuda a Vincent cada vez más, cuando empezaste con esos discursos sobre sentirte desconectada de la familia. Adrien, te estás imaginando cosas. Ah, ¿sí? Porque parece que te enteraste justo cuando más necesitábamos el dinero de Vincent, y te lo guardaste como una granada hasta que él te dijo que asumieras alguna responsabilidad por tu propia vida. El silencio se hizo pesado. La cara de Mónica fue pasando de la rabia al miedo, de ahí al cálculo y, por fin, a algo parecido a la rendición. ¿Quieres la verdad? Dijo al fin, helada. Bien. Me hice la prueba hace 14 meses. Sé desde hace más de un año que Vincent no es mi padre biológico. Adrien palideció. Jesucristo, Mónica. Y sí, esperé para decírselo porque sabía que le iba a doler. Porque sabía que reaccionaría exactamente así. Y porque, titubeó. Porque, la apremié. Porque quería castigarlo. Las palabras salieron atropelladas. Toda mi vida lo vi interpretando al hombre perfecto, responsable, moral. Siempre haciendo lo correcto, siempre decepcionado cuando yo no. Y por fin tenía algo que podía hacerlo tan miserable como él me hizo sentir todos estos años. La honestidad era sobrecogedora en su fealdad. Adrien parecía a punto de vomitar. Ahí tienes tu verdad, dijo Mónica, volviéndose hacia mí con desafío. Quería hacerte daño. Misión cumplida. ¿Estás satisfecho? La miré. Esta mujer con la cara de mi hija y alma de desconocida. Y me golpeó lo más extraño. Lástima. No, Mónica. No estoy contento. Estoy triste.
Triste de que alguien a quien le di tanto de mi vida cargara tanta amargura. Triste de que eligieras la crueldad cuando podías haber elegido la honestidad. Triste de que arriesgues la seguridad de tus hijos solo para alimentar tu ansia de venganza. No me des lecciones sobre mis hijos. Tus hijos están a punto de perder su casa, dije, parejo. Su red de seguridad económica se acabó. Su familia se desgarra y, en lugar de afrontar las decisiones que nos trajeron hasta aquí, sigues retorciendo el relato, fingiendo que eres la víctima. Me levanté y caminé hacia la misma ventana en la que ella había estado un momento antes. Así va a ser esto, Mónica, no te voy a ayudar. No te voy a hacer daño. No voy a intervenir en las consecuencias de tus decisiones. Querías una vida sin mí como padre. Enhorabuena. Tienes exactamente lo que pediste. No puedes decir eso en serio. Nunca he hablado más en serio. Mi tono fue firme. Tomaste tu decisión el día que te hiciste la prueba. La repetiste cuando ocultaste la verdad un año. La ratificaste cuando elegiste el momento más cruel para escupírmela a la cara. Y ahora la confirmas negándote a asumir nada. Adrien se puso en pie, la mandíbula tensa, a punto de estallar. Mónica, nos vamos. Ahora. Adrien, espera. No. Su voz salió plana, inamovible. Ya he oído suficiente. Más que suficiente. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella con ojos de hielo. ¿Sabes qué? Con tanta mentira y maniobra sobre ADN y paternidad, quizá debería hacerme una prueba yo también, para saber con certeza que Sophie y Ethan son realmente míos. La cara de Mónica se volvió ceniza. Adrien, no puedes hablar en serio. Lo hablo muy en serio. Porque si puedes mentirle a Vincent un año, si puedes mentirme sobre cuándo te enteraste, si puedes tejer historias para vecinos, amigos e incluso nuestros hijos, ¿cómo sé qué más es mentira? Son tus hijos. Yo jamás. ¿Jamás qué? ¿Mentir, manipular, hacer daño a quien te quiere? Su risa fue seca y amarga. Acabas de admitir que has hecho exactamente eso. Su bravuconería se desmoronó, el pánico le inundó los rasgos. Esto es una locura. Estáis locos los dos. Adrien, soy tu esposa. Esos niños son tuyos. No puedes pensar seriamente. Ya no sé qué pensar, dijo él, con voz baja. Ni sobre ti, ni sobre nuestro matrimonio, ni sobre qué es real y qué es otro cuento que has inventado. Se movió hacia la salida y antes de irse miró una última vez. Vincent, gracias por lo que hiciste todos esos años y por mostrarme, por fin, con quién me casé realmente. Mónica se quedó clavada en medio de mi salón mientras los pasos de Adrien resonaban por el camino. El sonido del coche arrancando cortó el silencio. Solo entonces se movió, corriendo a la ventana para verlo alejarse. Esto es culpa tuya, susurró, pero la pelea había abandonado su voz. No, Mónica, dije en calma. Es tuya. Se fue sin añadir palabra. Me quedé en la ventana, observándola caminar calle abajo hacia el futuro que le quedara, esta vez de verdad sola. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.